Sublime gracia del Señor. La serie se titula Fundamentos para la familia cristiana, porque como nosotros no la sabemos todas, ¿cierto? Nosotros venimos a este mundo ya con toda la información en la cabecita y la capacidad para poner en práctica todo, ¿cierto? Entonces no necesitamos aprender nada, no lo necesitamos. Bueno, pero hay personas que pareciera que tuvieran esa virtud, ¿no? Todos lo saben y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como nosotros los creyentes sí entendemos que somos ignorantes, porque venimos a este mundo dañados por el pecado, pues también comprendemos que solo en Dios están los tesoros de la sabiduría y de la ciencia y del conocimiento. Entonces venimos a Cristo, venimos a su palabra para saber todo lo relevante para vivir la vida cristiana, para la salvación y para la obediencia a la palabra de Dios. Bueno, en la Biblia no vamos a encontrar recetas de cocina ni cómo reparar una moto, ¿no? La Biblia no es el libro que habla de todo, no, pero sí es suficiente para lo que es la vida eterna y la santificación del pueblo de Dios. ¿Cómo es que dice el primer párrafo del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres de 1689? Las escrituras son la única regla infalible y suficiente de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es decir, ¿qué necesito yo para ser salvo? La Biblia. ¿Qué necesito yo para vivir en santidad? La Biblia. Más allá de la Biblia no hay ninguna revelación de Dios. ¿Listo? Entonces por eso vamos a estudiar. Necesitamos saber cómo, como padres, formar a nuestros hijos correctamente, porque venimos con patrones de conducta antibíblicos. ¿Sí? Yo crío a mis hijos como me criaron a mí. Ah, no, estamos hechos, ¿sí o no? Por eso es que el mundo está como está, cuesta abajo, rumbo al abismo. Padres carnales engendran hijos carnales y los educan en ese mismo sistema de pensamiento. Entonces el patrón para crear a los hijos no es la crianza que yo tuve o la crianza que yo recibí, es el consejo de Dios. Y ya hablamos del matrimonio, ya hablamos del deber de los esposos, ya le dimos garrote a los hombres, después unas leves caricias a las mujeres, ¿cierto? El deber de las esposas. La Marita me mira así, como así que caricias leves. Ahora vamos a hablar el deber de los padres. Iniciamos la semana pasada con dos aspectos que respondían una pregunta. La pregunta era, ¿por qué razón necesitamos criar a nuestros hijos? Si Dios es tan bueno, pues Señor, mándamelo ya criado, ¿sí o no? ¿No es más fácil de tener un dolor de cabeza ahí creando un niño, corrigiéndolo? ¿No es mejor tener una vida en paz? Pero Dios nos da nuestros hijos para que los criemos por una razón, en primer lugar, porque son de Él. ¿Por qué tenemos que criarlos? Podríamos también tener otra opción, dejarlos hacer como hacían en algunas culturas, si el niño venía enfermo, o si era mujer, ¿cierto? O si eran gemelos, se dejaba por ahí botado. En la cultura romana las mujeres eran despreciadas y si un padre de familia deseaba un hijo y nacía una niña, decía, no, yo no quería una niña. La dejaban por ahí botada. En algunas culturas al norte de Europa, cuando nacían gemelos, se dejaba uno también por ahí botado, porque pues para qué dos igualitos, ¿sí o no? Como cuando uno le salen los caramelos repetidos para llenar los álbumes. No, me sale repetido, entonces dejémoslo por ahí. Así hacían ellos. Pero Dios nos dio a nuestros hijos por algo. Primero, para que los criemos. ¿Por qué razón? Porque son de Él, no son míos. ¿Sí?
Es decir, cuando algo me pertenece a mí, yo puedo hacer con eso lo que yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, hermano, ¿usted por qué la bicicleta la tiene tan destartalada? Bueno, en mi bicicleta, alguien puede responder así. Y le es lícito tenerla destartalada, ¿cierto? No, pero es que la bicicleta mía es más bonita, yo sí la cuido. Y el otro hermano dirá, no, pero a mí me gusta tenerla así. Pero cuando a uno le encomiendan algo, es diferente. Cuando a uno le dicen, tome, esto es para que lo cuide, ya es diferente. Entonces, Dios nos da los hijos para que los cuidemos porque son de Él, no son nuestros. Y teníamos textos como Salmo 127, versículos 3 y 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Qué son los hijos? Míos, no, herencia de Dios. Así que eso de que son mis hijos y yo con mis hijos hago lo que quiera, eso está pasado de moda. Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Señor está diciendo, todos los seres son míos, todos los humanos son míos, la humanidad es mía, el Padre, el Hijo, todos me pertenecen a mí. Tenemos nuestros hijos, ¿de quién son? De Dios. Tenemos que empezar a mirarlo así. Nuestros hijos son de Dios. Son tan de Dios que el día que Él quiere les quita la vida. Y el día que Él quiere los manda al mundo. Así nosotros no querramos. Hay muchas personas que no planean tener hijos. Ay, ¿por qué? Si yo me cuidé, yo estaba planificando. No, ahí le mando el niño. Son de Él. Y otras personas que se esmeran por tener niños y no los tienen, o no los tenemos. ¿Por qué? Pues porque Dios dice, son míos. Y a ti no te voy a dar uno. Ah, bueno, son de Él. Y otras personas que los tienen y mueren. El Señor dice, son míos, pero no son nuestros, le pertenecen a Él. Y en segundo lugar, la siguiente razón es porque el pecado es una seria realidad. Alce la mano al que no ha pecado. El pecado es una realidad. Y los niños vienen santos, ¿cierto? Ellos son unos niños inocentes, buenos. Miren, si uno los tirara de un tercer piso, ellos no caerían, irían volando hacia el cielo porque son angelitos. Les saldrían alas así como en los X-Men, ¿no? El tipo se tira, le salen alas así, sale volando. No, no son angelitos. Esa es otra realidad que tenemos que tener en cuenta. Primero, son de Dios. Segundo, no son angelitos, son pecadores. Son espiritualmente muertos. Así vienen al mundo, así venimos al mundo todos. Dice la palabra de Dios en Salmo 51:5. En la versión Dios habla hoy. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. La versión Reina Valera que nosotros usamos dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que era que la unión de Isaí con la mamá de David fuese ilegal o ilícita, sino que una madre pecadora engendra un hijo pecador. Y Jesús se lo dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Los perros, ¿qué tienen? Perritos, ¿cierto? Los gatos, gaticos. Y los hombres pecadores, ¿qué tienen? Niños pecadores. ¿Y Dios qué tiene? Diosesitos, y todos somos Jehová Junior. No, eso es, ándale látigo a ese señor. Hoy, entonces ya tenemos claro lo que hemos visto la semana pasada, que la corrupción está presente en la vida de nuestros niños. Por eso a ellos no hay que educarlos en el bien, ¿cierto? Ellos todo lo hacen bien. Es más, uno los manda a la escuela para que aprendan a hacer lo malo, ¿cierto? Y los profesores se educan, se preparan 5 años para enseñarles a los niños a robar, a decir mentiras, a pegarle, a hacerle bullying a los demás niños, ¿sí? A jalarle el pelo a las niñas,
a rayar las paredes, a no hacer las tareas. Eso les enseñan en la escuela, ¿sí? Porque ellos son muy buenos y necesitan aprender lo malo, ¿cierto? Todo lo contrario. A ellos hay que enseñarles es hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traen de fábrica. Hermano Javier. Claro, Caín era tan bueno que siendo el primogénito de la humanidad en términos de que fue el primer niño nacido, ¿qué hizo? Ay, tan lindo, él lo primero que hizo fue a construir un altar a Dios y rendirle culto, no. Le dio a Dios la ofrenda que se le vino en gana. Y cuando Dios no aceptó su ofrenda, se llenó de ira contra su hermano, porque su hermano sí llevaba una vida piadosa y lo mató. Y la palabra matar allí significa con violencia. ¿Sí? No fue que le dio un veneno así, tómate este campeón. No, lo mató a golpes con violencia. La maldad la traemos de fábrica, por eso a los niños hay que enseñarles a no mentir, a no traerse las cosas que no son de ellos. Cuando los llevamos a una casa de alguien y el niño trae algo ahí, ¿usted qué trae? Nada. Vamos a ver. Y le saca uno, ay, se trajo un juguete o algo que le gustó. ¿Quién le enseñó eso? No, el pecado que mora en el hombre, desde que es formado en el vientre, lo lleva a hacer esas cosas. Y nosotros tenemos es que luchar para que hagan lo bueno. Entonces esas son las dos realidades que tenemos que tener en cuenta. Primero, nuestros hijos son de Dios. Segundo, el pecado está presente en la vida de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de el principal deber de los papás, de los padres. ¿Cuál es el principal deber de los padres? Cuando digo padres, pues eso también incluye a la madre, ¿no? Porque pues aquí no usamos el lenguaje inclusivo. Y esas tonterías las dejamos para otras personas. Nosotros acá hablamos como habla la gente normal, la gente bien. El deber de los padres, 2 puntos, educarlos para Dios. Ese es el principal deber de los padres, educar a los hijos para Dios. Ya con este título nosotros deberíamos comenzar a pensar en muchas cosas. Incluso podríamos finalizar la clase aquí. ¿Cuál es el principal deber de los padres? Educar a los hijos para Dios. Ah, listo, ya. Romanos 11:36. Vamos a Romanos 11:36. Búsquenlo allí, yo se lo voy a leer. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién son todas las cosas? Mías, ¿cierto? Porque yo soy el más duro, lo más grande, la creación más hermosa de Dios. No. Todas las cosas son de Él, por Él, porque Él las hizo y las hizo para Él. Para mí sea la gloria, no, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y los puritanos, a diferencia de nosotros creemos que Juan 3:16 es el versículo más importante de la Biblia. Ellos pensaban que Romanos 11:36 era el versículo más importante de la Biblia. La gloria es para Dios, todo es de Él. Si todas las cosas son de Dios y las hizo para sí mismo y provienen de Dios, pues nuestros hijos provienen de Dios, Dios los hizo para Él y son de Él. ¿Sí? Eso quiere decir que si Dios creó todas las cosas, eso incluye al hombre. De manera que nuestros hijos fueron hechos para la gloria de Dios también. Y la pregunta puede ser repetitiva. ¿Para qué Dios me dio mis hijos? Según Romanos 11:36, para que sean para la gloria de Dios, para que le glorifiquen a Él. Mis hijos deben glorificar a Dios. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, Efesios 6:4.
Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, los padres deben hacer todo lo posible porque sus niños caminen bajo la palabra de Dios, bajo los mandamientos de Dios, para que lleguen al conocimiento de Dios y no deben ser tropiezo en esa empresa. Cuando hablo de empresa, hablo de ese objetivo, ¿no? Entonces, vamos al pasaje que leímos hace unos momentos, Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 9, pero quiero centrarme en el versículo 9. Perdón, leímos del 1 al 10. En el versículo 9, la hija de Faraón le dice a la hermana de Moisés: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Perdón, a la mamá. Y la hermana fue la que fue a llamar a la mamá. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Después de que José muere, pasaron muchos años. José va a Egipto, lleva a toda su familia allá a Egipto, ¿cierto? Y muere José, muere Faraón, al que José le interpretó los sueños, ¿sí recuerdan? Las vacas gordas, las vacas flacas, ¿sí? Todos se vieron la película, ¿no? De Sanapanea. ¿Cómo llamaba José? Sanapanea en Egipto. Ese fue el nombre que le colocaron en Egipto. Y dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía a José, es decir, un faraón que con un corazón perverso dijo: a mí no me importa quién es José ni qué hizo José. Y dice la Biblia que empezó el pueblo de Dios a multiplicarse, como es lógico, ¿no? Empezó a crecer el pueblo de Dios que vivía en Egipto y el faraón comenzó a llenarse de miedo y de temor. Este pueblo se está multiplicando, está creciendo y algún día se va a rebelar contra nosotros. Nos van a querer quitar nuestras tierras y nuestro poder y nuestra riqueza. ¿Qué hacemos? Vamos a esclavizarlos, vamos a ponerlos a trabajar. Y efectivamente Faraón, antes de que el pueblo se hiciera más fuerte, los esclavizó. Y pasó muchísimos años en Egipto como esclavo. Pero el pueblo seguía creciendo. Entre más se les esclavizaba, más crecía el pueblo. Entonces los consejeros de Faraón le dijeron: no, hay que hacer algo con esta gente. Y Faraón tomó la decisión de asesinar a todo niño varón. Todo niño que nazca varón, me hacen el favor y me lo tiran al río para que aprenda a nadar. Si no aprende a nadar, se muere ahogado. Y lo tiraban al río y morían los niños. Pero hubo un niño cuya madre halló gracia a los ojos de las parteras, y las parteras evitaron que se asesinara el niño. Lo ocultaron, dice nuestro texto, por 3 meses, pero ya no lo podían ocultar. Imagínense el niño llorando, ¿cómo hacían? Entonces, ustedes saben por qué las canastas en las que empacan, a las que uno pone los niños, les dicen Moisés, ¿no? Pues por Moisés. Entonces ella lo puso en un Moisés, en una canastica, y lo colocó en el río para que se fuera por el río así. Y estaba la hija de Faraón allá duchándose en el río y vio al niño y dijo: bueno, este es un regalo de Dios. Y la hermana de Moisés lo estaba siguiendo y la hermana de Moisés apareció y dijo: ay, te consigo una niñera. Tan oportuna, ¿no? Ay, te consigo una niñera. Y dijo: sí. Ay, pues qué mejor niñera que la mamá. Fue y llamó a la mamá biológica. Y ella le cuidó al niño. Pero lo que quiero resaltar acá es que la hija de Faraón le dice a la madre natural de Moisés, o la mamá biológica: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Es decir, en ese momento, bajo la presión de Faraón, ese niño no era de su madre biológica. La hija de Faraón, por el designio de Dios, le salvó la vida al niño, lo tomó para él, y la mamá de Moisés, la mamá biológica, vino a ser, fue la nodriza del niño. Y esta mujer, la hija de Faraón, le dice: críamelo y yo te lo pagaré. O sea, críamelo, es mi hijo y tú me lo vas a cuidar.
para mí. Versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Se lo devolvió a la que sería su madre. ¿Sí? Ahora, sin el ánimo de hacer una interpretación alegórica aquí, no, es que Moisés son nuestros niños y nosotros somos la madre de Moisés y la hija de Faraón es Dios, no, sin el ánimo de hacer una interpretación alegórica, pero sí podemos resaltar aquí algo que Dios hace con el ser humano cuando le da a sus hijos. Se los da para que los cuide y se los devuelva. Hay similitud aquí en lo que hace la hija de Faraón y lo que hace Dios con el hombre. Este hijo no es tuyo, yo te lo voy a dar para que me lo críes y me lo devuelvas. Entonces, vamos a ver algunos aspectos acá. En primer lugar, esos niños son más hijos de Dios que hijos nuestros. Cuando hablo de hijos de Dios, no estoy hablando de hijos de Dios que tengan vida eterna, sino estoy hablando de biológicamente pensamos que son nuestros, pero no, Dios les dio la vida. Hermano Mervin. Gracias, hermano. Y les voy a hablar de eso más adelantico, pero lo que le dice el hermano es muy cierto. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, no es que de manera infalible Dios va a salvar a nuestros hijos, ¿cierto? Porque también hay realidades de muchos hijos que son criados en el camino del Señor y terminan perdidos. Pero sí, Dios en su gracia y su misericordia nos dice que su gracia común los va a preservar para prepararlos para cuando se les anuncie el Evangelio. Y ya vamos a ver un texto que nos lo dice, pero en este momento no me quiero adelantar. Entonces, volvamos, son hijos de Dios más que nuestros. Dios nos encarga el cuidado de nuestros hijos por un periodo, ¿cierto? No se dice periodo de tiempo porque es redundante, ¿no? Periodo ya implica tiempo, entonces por eso no digo periodo de tiempo. Nos encarga su cuidado por un tiempo o por un periodo, con el mero propósito de que lo formemos, así como nosotros hacemos con los profesores en la escuela. ¿Qué hacemos nosotros con los profesores? Le llevamos el niño y le decimos, mira profesor, toma y haz con él lo que te venga en gana. No, profesor, yo te encargo a mi hijo todo este año, tantas horas y está bajo tu cuidado y tú te encargas de educarlo. Pero yo vengo a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde y me lo llevo. Es mío. Bueno, claro que hoy en día los papás no les gusta que los profesores le digan nada a los niños, ¿no? Si un profesor le pone quejas del niño al papá, se ponen bravos y los demandan. Y en cambio, bueno, yo digo, en nuestro tiempo, ¿sí? Yo tenía una profesora que era brava y ella me castigaba no porque yo fuera malo, es que yo era inquieto, ¿sí? Me jalaban las orejas, le jalaban a uno las patillas. En ese tiempo le daban a uno con la regla, ¿no? Ponga la mano. Bueno, a mí no me alcanzaron a dar con la regla, pero a mi hermano sí. A mí me pusieron fue a hacer cunclillas un día porque estaba molestando en clase. Se me va para allá y me hace 50 cunclillas. Bueno, pero aprendimos algo, ¿no? Aprendimos que al profesor había que respetarlo
que la clase se respetaba, que había que hacerle caso al profesor. Hoy en día no, hoy en día los papás le dicen a los niños, no le haga caso a ese viejo, no le haga caso a esa vieja, ese quién es para que me lo regañe. ¿Cómo que usted me castigó al niño? ¿Y usted quién es? El profesor. Entonces, ¿para qué lo lleva a la escuela? ¿Cierto? Edúquelo en casa. Entonces, bueno, pero lo que nosotros hacemos con los profesores es que los eduquen y los formen para nosotros, ¿cierto? Pero son mis hijos. A pesar de lo cuidadosos que nosotros podamos ser en la crianza de nuestros hijos, no podemos decir que los educamos para Dios a menos que reconozcamos que son de Él. Yo me puedo esmerar mucho en criar a mis hijos, pero si yo en primer lugar no acepto que son de Él y no míos, eso no va a tener ningún sentido. Lo voy a crear, pero para otra cosa, pero no para Dios. Yo tengo que tener claro para poder criar hijos para Dios que son de Él. No son míos. No son míos. Son de Él. Y cuando empezamos a entender eso, nuestra mentalidad cambia respecto a la crianza de los niños. No, este niño no es mío, es de Dios. Yo soy responsable de su vida. ¿Sí? Él no es un accesorio más en mi casa. No, Él es un regalo de Dios que yo tengo que cuidar porque Él me lo va a pedir y me va a pedir cuenta de lo que yo hago con ese niño. Ezequiel capítulo 16, por favor búsquenlo, versículo 20 y 21. Ezequiel 16, versículo 20 y 21. Dice el Señor, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz. ¿Qué más dice? Para mí. Esta es una reprimenda a la nación de Israel. Tomaste tus hijos y tus hijas. Él está diciendo, sí, son tuyos, pero tú los trajiste al mundo para mí, no para ti. Tú no puedes hacer con tus hijos lo que te dé la gana. Son míos. Yo te los doy, pero para que tú me los devuelvas. Para que me los cuides, no para que hagas con ellos lo que se te dé la regalada gana. ¿Por qué? Porque estas personas estaban sacrificando a sus hijos a los dioses paganos. Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? ¿Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Bueno, hoy nosotros no sacrificamos a nuestros hijos a deidades paganas, ni los tiramos a la candela vivos, ¿no? Pero sí los entregamos al mundo, a la filosofía del mundo. Otros más inteligentes u otras más inteligentes los abortan, ¿cierto? Es mi cuerpo. Lo dije la semana pasada y lo repito ahora. Quítate las trompas y sácate el útero. Ese es tu cuerpo. El niño no es tu cuerpo. El niño es otro ser vivo. Desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, Dios le da un alma viviente a esa pelotica de golf, mórula, y ella empieza a crecer sola y empieza a formarse sola, entre comillas. Dios lo forma. Yo lo llevé en mi vientre, pero eso no te da derecho. No te da derecho. Nosotros aquí pagamos alquiler. El local no es nuestro, se paga un alquiler. No es nuestro, pero nosotros estamos adentro, ¿sí o no? ¿Qué pensarían ustedes si la dueña del local viene con 10 pimpinas de gasolina, la riega en el local y le prende candela con nosotros adentro? ¿Qué diríamos? No, esa señora tiene problemas, ¿cierto? No, eso no está bien. Ella puede argumentar, pero el local es mío. Si el local es suyo, pero lo que está adentro no. Es mi cuerpo, sí, pero lo que se está gestando allí no. Le pertenece a Dios. Es un asesinato, un crimen lo que está haciendo hoy.
Los están sacrificando a Moloch. En ese tiempo los tiraban vivos a un horno con candela y morían quemados. Hoy los descuartizan dentro del vientre de mamá con unas pinzas y con una aspiradora. Los sacan a pedacitos. ¿Y saben qué? Si uno habla de eso, lo censuran en las redes sociales. Pero esa gente nadie la censura. Y como decíamos la semana pasada, hay más clínicas abortistas en el mundo que McDonald's. Es un negocio muy rentable, buenísimo, para los hijos de Satanás, ¿no? En segundo lugar, ya dijimos, son más hijos de Dios que míos, ¿no? En segundo lugar, debemos dedicarlos para ser de Él eternamente. Es decir, claro, Dios me da a mis hijos, yo tengo que criarlos acá, trabajar para que coman, ¿cierto? Porque tampoco los vamos a poner a aguantar hambre, ¿no? Hay que trabajar para que no les falte nada, para que tengan un futuro, etcétera, etcétera. Pero principalmente yo debo dedicarlos para que sean de Dios por toda la eternidad, no para que terminen en el infierno. Porque ¿de qué me sirve que mis hijos tengan todo en esta vida si se van a ir al infierno por toda la eternidad porque rechazaron a Dios? No sirve de nada. No sirve de nada. Esto lo voy a ampliar un poquito más adelante. Tercero, debemos tener las motivaciones correctas. Es decir, siempre la educación de los hijos debe tener una motivación y se llama la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que Dios se ha exaltado a través de la educación de esos niños. Que esos niños le den gloria a Dios, que vivan para Dios. Si no tenemos ese incentivo, vamos a actuar siguiendo los mismos principios de los animales irracionales. ¿Cómo actúan los animales? Los animales tienen los perritos, las perritas tienen perritos, 5 perritos. ¿Y a qué los traen al mundo? A que coman y a que se reproduzcan. Lo que nos enseñaban en la escuela, los seres vivos, el ciclo de vida de los seres vivos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren y ahí se acabó todo. Así, estos son los animales. Nosotros venimos al mundo a nacer, a crecer y a reproducirnos como conejos y a morir. No, eso lo hacen los animales irracionales. Pero muchas veces esos animales irracionales muestran más preocupación por el bienestar de sus crías que los mismos seres humanos. Hay padres que traen hijos al mundo y los dejan por ahí como que no valían nada, van y los tiran a la abuela. Miren, yo nunca he visto una perra llevándole los cachorros a la abuela. Nunca. O al abuelo. O buscando una niñera. Yo no he visto eso. Pero los seres humanos, si traemos hijos al mundo, ay no. Mamá, es que vamos a salir. Y el niño pues nos estorba. La verdad es que el chino nos estorba. Ténganlo ahí un día, un fin de semana. Pero los animales no hacen eso. Y ellos no razonan. ¿Se han visto una perra cuando tiene los perritos? ¿O una gata cuando tiene los gaticos? Casi no les gusta que ni se los miren. Entonces a mí me gusta molestar. Yo agarro el perrito y me lo llevo y la perra se viene, entra como que deme mi perrito. Entonces, y se lleva el perrito en la boca. O la gata, se lo lleva. Pero los papás al contrario, es como que, ay no, este chino molesta más. Vamos allá donde la nona, que queda de unos 15 días, porque uy, no, ya estoy hasta aquí de ese pelo. Ya me tiene cardíaco ese chino. Los animales nos enseñan muchas veces. La verdadera religión, cuando prevalece en el corazón, santifica todo. Por lo tanto, el cuidado de los hijos, por más insignificante que le parezca a algunos, debe realizarse teniendo en cuenta la gloria divina. Puede que a alguna persona le parezca poca cosa crear hijos. Pero porque es un accidente, ¿cierto? El niño. Sí, bueno, muchos fuimos un accidente. Pero los padres cristianos deben crear a sus hijos siempre pensando en la gloria de Dios. Que Dios sea exaltado a través de esa crianza. Cuarto, debemos educarlos para su servicio.
¿Cuál es el propósito que un padre cristiano, hablo de un padre cristiano, debería tener con sus hijos? ¿Que vivan la vida loca? ¿Que sean profesionales? ¿Que sean alguien en la vida? No, que le sirvan a Dios. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios a fin de capacitarnos para instruir a nuestros hijos y prepararlos para el servicio de Dios con el fin de asegurarnos de saber qué es lo que Dios requiere de ellos. ¿Qué es lo que Dios espera de mi hijo? ¿Qué es lo que Dios espera de un niño? ¿Qué es lo que Dios espera de un joven? ¿Qué es lo que Dios espera de un hombre, de una mujer? Y como padres debemos cuidarnos de decir o hacer cualquier cosa que ellos puedan interpretar como que la vida cristiana es algo de importancia secundaria. Yo como papá no puedo ser tropiezo para mis hijos. Con mis palabras o con mis acciones, hacerles entender que la vida cristiana es algo secundario, que Dios es el segundo lugar, que leer la Biblia no es tan importante, que congregarse y rendirle culto a Dios pues no es tan importante, que orar no es importante, que más importante es cepillarse los dientes antes de acostarse que orar. Ahora, si yo soy creyente, si yo profeso ser cristiano, mi enfoque debe ser que lo más importante en esta vida es Cristo y su iglesia. Que eso es lo fundamental. No darle a entender a él que, bueno, no, pues vámonos de paseo el domingo, mijito, no pasa nada. Vámonos de vacaciones 15 días. Y el niño le dice, papi, no, y el culto, no, uno trabajando todo el año. Merece vacaciones, ¿cierto? Vámonos de vacaciones. Dios lo va a entender, ¿cierto? Y cuando ese niño crezca, adivinen qué va a hacer. ¿Qué va a hacer ese niño con nuestras lecciones de vida cristiana? Imitar nuestro comportamiento. Lo que nosotros le hemos enseñado. Oiga, pero este chino, ¿de dónde salió tan caspa? Bueno, no les voy a responder esa pregunta. Algo mal estoy haciendo. Algo mal estoy haciendo. Porque yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Hay personas que se preocupan más por un perro. Tienen un perro y la comidita, el concentrado, ¿no? El concentrado, el agüita, ¿cierto? Se enfermó, veterinario. A las 6 de la mañana vamos a hacer chichi y sacan el perro a pasear, a hacer chichi, ¿cierto? Bueno, algunos no lo sacan, si se orina en la casa, pues le limpian, ¿no? A mediodía otra vez vamos a hacer popó y sacan el perro a hacer popó. A las 6 de la tarde otra vez sacan al perro a pasear. Le pagan hasta entrenador a veces, ¿no? Vamos a hallarlo en la escuela para perros para que aprenda obediencia y lo adiestren allá. Y los niños no. Pensamos que los niños solamente son como mascotas a los que hay que embutirles comida. No, son seres humanos que le pertenecen a Dios. Ahora vamos a ver algunos obstáculos para cumplir con el propósito por el cual Dios nos dio hijos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? El principal deber, ¿cuál es? Educarlos para Dios. Ahora vamos a algunos obstáculos, a ver algunos obstáculos. Solamente vamos a ver dos, son varios. Vamos a ver hoy 2 o 3. Obstáculos en el deber de educar a los hijos para Dios. Bueno, no estamos hablando aquí de familias inconversas, ¿no? Donde no existe la piedad, donde no existe la instrucción, donde no existe un altar familiar, donde se ora y se lee la Biblia todos los días o frecuentemente, si no se puede todos los días. Donde no existe la amonestación y la palabra de Dios por parte de los papás. Yo no estoy hablando de esas familias. Esas familias son incrédulas. Estamos hablando de la problemática que hay en las familias cristianas donde, a pesar de algunos esfuerzos de los papás, los niños no caminan.
porque tal vez están utilizando o están haciendo una estrategia equivocada. Bueno, vamos a ver cuáles obstáculos hay allí. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo que la experiencia y las estadísticas nos muestran, que las personas más inmorales saben de dónde provienen, de hogares cristianos. Eso debería ponernos a temblar. Los más grandes ateos, los más grandes enemigos de la fe cristiana saben de dónde nacieron, en hogares donde papá y mamá profesaban ser creyentes. Algunos dicen, mi papá y mi mamá eran pastores de una iglesia. Uy, eso sí, mejor dicho, eso es como una bofetada en la cara. Pero ¿qué hiciste mal, querido pastor? ¿Qué hiciste mal, querido hermano? Algo hiciste mal. Los que profesan ser creyentes y son inconstantes, hipócritas y negligentes, con frecuencia, no digo que en todos los casos, pero con frecuencia generan en sus hijos una aversión y desilusión contra la piedad. Claro, pues el niño ve que papá y mamá son unos hipócritas que van a la iglesia y cuando llegan a la casa son otra cosa. ¿Qué va a entender él? La vida cristiana es lo máximo, aleluya. No, la iglesia es lo peor. Eso es una cueva de lodo lo que hay allá. Miren, mi papá y mi mamá. Allá, una vez le preguntaron al niño qué era lo que a él le gustaba más y él decía que lo hacía más feliz, ¿no? El niño dijo, ir a la iglesia con mis papás. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Porque mis papás allá son otras personas. Allá son puro amor, allá todo es felicidad, porque en la casa no hay felicidad. Tenaz, ¿cierto? Tenaz. Que los niños digan eso. Saben que a los niños no se les escapa nada, ¿no? Los niños todo se lo pillan, todo lo absorben, así no lo entiendan. ¿Saben cuál es el problema? Que toda esa información que ellos recogen cuando son chiquitos, cuando crecen, ya tienen capacidad de análisis, dicen, ahora entendí. Ya sé cómo es el maní. Claro, mi papá era un hipócrita. Y la iglesia está llena de gente hipócrita, ¿yo para qué voy a ir para allá? Aunque Romanos 9, 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia, al que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso dice la Biblia, es decir, la salvación es soberana de Dios. ¿Sí? Dios da salvación a quien Él quiere, pero la Biblia también dice, y ahora sí, comento lo que el hermano Mervin nos compartía, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, la Biblia nos dice que Dios bendice con su influencia salvadora a aquellos que se esfuerzan en educar a sus hijos para Dios. Lo dice este texto. Cuando yo educo a mis hijos en el temor de Dios, dice que cuando sean viejos no se van a apartar del camino del Señor. Y ahora vamos rápidamente, 3 aspectos. Es decir, 3 obstáculos. Primero, negligencia. Negligencia. No, pues yo ahí voy creando al niño, ahí como salga, ahí le vamos enseñando y no. La educación tiene que seguir un plan, tiene que ser sistemática, tiene que ser regular, tiene que ser frecuente. Cuando nosotros vamos a construir, bueno, sí, eso sucede, ¿no? Yo he entrado a casas, aquí no, ¿sí? En otros lugares, y uno le dice, le digo, venga hermano, présteme el baño, y le prestan uno el baño y le toca uno sentarse de lado. Porque el que construyó el baño no dejó espacio para que uno se sentara bien. Y uno dice, ¿cómo es posible? Mi abuelo construía casas. Mi abuelo fue una persona que Dios prosperó mucho, pero él estaba como loco y desbarató toda la fortuna que tenía. Pero él construyó varias casas aquí en Ureña y en una de esas fuimos a vivir nosotros cuando yo era chiquito. Mire, eso las paredes, eso parecen un embudo.
Si usted miraba así, la pared se iba torciendo para allá y decía, ¿cómo es posible que una persona haga una casa así? Porque no sigue un diseño, porque no tiene un orden, porque no tiene un plan, porque no hay una estructura. Pero la mayoría de personas sí se preocupan por hacer unos planos, hacer un diseño, ¿cierto? Para construir una casa, por lo menos en la mente. Bueno, yo la quiero así, la quiero asado, el baño va a ser así, aquí va a quedar la sala, la cocina, el techo va a ser así. ¿Sí o no? El tanque va a quedar acá. ¿Qué es lo más importante cuando uno va a construir una casa? El tanque. Porque acá falta el agua. Acá en Venezuela no se va la luz nunca y el agua tampoco, ¿cierto? Pero cuando traemos niños al mundo no hacemos un plan. Bueno, ¿cómo voy yo a criar a este niño en esta edad? Voy a prepararme para entender cómo funciona la mente del niño en los primeros años de vida, cuáles son sus gustos, cómo yo puedo enseñarle que hay un Dios con sus limitaciones para que él me pueda entender. Yo no le puedo hablar al niño a los 3 años de la predestinación, pero sí puedo hablarle que hay un Dios que creó las cosas y que debe empezar a vivir para él. No, ¿qué hacemos los papás? Empezamos a enseñarle al niño que es lo más lindo que hay en el universo, que lo merece todo, las mejores cosas para el niní, la fiesta de cumpleaños, que todo el mundo sepa que le regalamos un carro, de esos carros que los niños se montan y parecen carros de verdad, ¿no? Ay, uy, no, valen más que una moto. No, que todo el mundo lo vea en WhatsApp, en las redes sociales. Es la mejor ropa para el niño. ¿Y su alma? Bien, gracias. Negligencia. Pura negligencia. Porque comprar cosas no nos cuesta nada, nos cuesta dinero y trabajo, pero crear a un niño en los caminos del Señor cuesta sudor y lágrimas. Porque no solamente tenemos que luchar contra el pecado que trae ese niño, tengo que luchar contra mi propio pecado, instruirme, sacar toda la basura que hay en mi cabeza y llenarme la palabra de Dios para saber cómo enseñar a ese niño, tener paciencia, dedicarle tiempo. Y los padres no están dispuestos a hacer eso. Mejor llevémoselo a la abuela. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Trabajar para comer, comer para trabajar, ser alguien en la vida. ¿Sí o no? Eso es lo más importante. Venimos a este mundo a ser alguien en la vida. ¿Será? Hijo, yo quiero que tú seas alguien en la vida. Sí. Y con un buen nombre vas a ir al infierno. Lo vamos a entregar a Satanás por negligencia, porque no queremos pagar el precio de lo que es crear un hijo. Llegamos a casa cansados de trabajar. ¿A qué? A descansar, ¿sí o no? Prendemos el televisor, ¡pum! 1 hora. La novela, las noticias. Y el niño, tenga el teléfono chino, vaya por allá, videojuegos. Tenemos 2 horas para ver una película, para salir, me van a perdonar las mujeres, no quiero ofenderlas, para arreglarnos el pelo, pero no tenemos 2 horas para el niño. Papito, venga para acá, le voy a enseñar quién es Dios. No, allá las maestras en la iglesia les enseñan 1 hora semanal y las otras 167 horas de la semana como el anticristo. Y cuando el niño hace algo malo, hermana, ¿usted qué es lo que le está enseñando al niño mío? No, ¿qué es lo que le está enseñando? No, ¿qué es lo que le estoy enseñando yo en mi casa y con mi ejemplo? Con mi falta de dedicación. Porque pensamos que el niño es como un perro. ¿Sabe qué hace uno con los perros? Los amarra y los deja, cuando se ponen muy cansones, uno lo amarra y lo deja por allá en un rincón. Y uno lo amarra con el teléfono, no, parece no es un accesorio del teléfono, parece que hubieran venido al mundo no con un cordón umbilical, sino con un teléfono pegado ahí. Tome el teléfono, ¡ay, el teléfono! Tome, vaya. Se solucionaron los problemas de la humanidad. El teléfono acabó con los problemas de los padres. No, problema el que se nos viene en el día del juicio cuando Dios nos pida cuenta por esos niños. Es que él es muy rebelde. No, no es que él sea rebelde, es que yo no he podido ganar la batalla contra la rebeldía que él tiene.
porque es mi responsabilidad. Yo ¿cómo le voy a pedir cuentas a un niño? Si es que es un niño, no sabe nada. Dios me lo pone a mí, yo soy el que tengo que formarlo, enseñarlo, educarlo. Y después me quejo que porque el niño es bien rebelde. No, el que es rebelde a la palabra de Dios soy yo. Me quedó grande crear a mi hijo. ¿Por qué? Por negligencia. Porque para mí hay otras cosas más importantes en la vida: trabajo, reputación, tener un negocio exitoso, ser alguien en la vida, que el regalo que Dios me entregó. Y no estoy dispuesto a sacrificar nada. No, es que me tocó trabajar horas extras. Y ustedes saben que la economía, no, las horas extras las pagan. Sí, pero el niño necesita a sus papás. Entonces yo cambio a mi niño por dinero, ¿sí o no? Por 2 horas extras. Es que yo estoy trabajando para darte lo mejor. No, eso no es lo mejor es Cristo. Y debería tener la misma intensidad y la misma preocupación por darle, la que tengo, por darle de comer a ese niño, por darle la mejor ropa el 24 de diciembre, por darle el mejor regalo de cumpleaños. Debería tener la misma dedicación de capacitarme y enseñarle a él lo más valioso y lo más importante, que es Cristo. Porque ese niño cuando crezca se va a llevar sus títulos al infierno, la ropa que marca al infierno, la casa de 3 plantas al infierno, el carro, la moto, todo se lo va a llevar al maldito infierno. Porque fuimos negligentes con ellos. No tenemos tiempo para nuestros hijos. Son un estorbo para nosotros. La hija de Faraón le dijo a la madre de Moisés: cuídamelo y yo te lo pagaré. Críamelo. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros los padres: este niño te lo entrego en tus manos, críamelo. Yo te lo pagaré. Yo te voy a pagar. Yo te voy a suplir. Por eso el texto dice: herencia de Dios son los hijos y cosa de estima. Para Dios los niños son cosa preciosa, cosa de estima. Pero los padres de hoy no entienden eso, o no lo han querido entender, porque el mundo ha entrado en la iglesia y la mentalidad del creyente hoy es una mentalidad mundana. No, tú tienes que estudiar, Y en la casa los papás se la pasan hablando ¿de qué? De Cristo, ¿cierto? Comentan la predicación, salen del culto y llegan a casa a hablar de cómo Dios les habló, ¿sí o no? No, muchas veces salen a murmurar. Llegan a casa a hablar mal del hermano, a comentar lo aburrido que estuvo el culto, lo largo que estuvo el culto, lo pesado que es el culto para ellos. Y después se quejan porque el niño cuando tiene 10 años no quiere venir a la iglesia. El niño está rebelde. No está rebelde. Copia mi patrón de conducta. Por eso le decíamos en un punto anterior, los padres deben cuidarse de no decir o hacer algo que los niños puedan interpretar, entendiendo que la vida cristiana es algo de segunda importancia o sin importancia. Uy, ese culto se estuvo largo, mijito. Y el niño ahí va grabando, y cuando llegue a los 10, 11 años va a decir: no, yo quiero ese culto, es una mamera estar allá. No, es que el pastor, cuando el niño, no, el pastor, ese ¿quién es? El Señor no es nadie. La hermana fulana, esa señora lo que es esto, aquello. ¿Por qué? Porque ha escuchado a papá y a mamá decirlo. Y en lugar de pintarle al niño la iglesia como el lugar donde anhelamos estar, donde queremos compartir con nuestros hermanos, donde somos alimentados, le pintamos al niño la iglesia como el infierno en la tierra. Negligencia es el mayor pecado de los padres hoy en día. Debemos dedicarnos enteramente a formar a nuestros hijos para que amen las cosas de Dios. Es un trabajo que no requiere una hora en la escuela dominical el domingo, no, que no requiere un mes
un año requiere toda una vida. El Señor le dijo a su pueblo: vas a repetir mis mandamientos, te los repetirás a tus hijos, en la casa, afuera, en el día, en la noche, todo el tiempo. Es un trabajo que tal vez en esta vida no sea remunerado, ¿no? Económicamente. Pero cuando ellos crezcan, van a ser la mayor alegría para sus papás y no un dolor de cabeza, porque, como decía el pastor Sugel Michelén, los narcotraficantes y las prostitutas un día fueron bebés inocentes. Un día fueron niños buenos. ¿Por qué terminaron así? Pero cuando un hombre crece formado en el camino del Señor, va a ser la paz y la tranquilidad para sus papás, porque no les va a dar dolores de cabeza. Van a estar confiados, van a estar tranquilos. Y eso no se compra con dinero. ¿Cuántas madres creyentes sufren hoy porque sus hijos están en las drogas, en el alcohol, porque han destruido sus matrimonios? Porque no fueron diligentes en indagar lo que Dios espera de los padres. No fueron diligentes en capacitarse para crear a sus hijos conforme a lo que Dios manda en su palabra. Quiera Dios que estas palabras hayan hablado en nuestro corazón. Quiera Dios que como padres empecemos a hacer esa labor con diligencia, con entrega, teniendo puesta la mirada en la gloria de Dios y en la eternidad. A su tiempo recibiremos la recompensa. Él dice: yo honro a los que me honran. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te alabamos, Señor, por tu bondad, por tu piedad, por esta palabra, Señor. Tú nos enseñas que los niños son importantes para ti. Jesús dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A lo largo de la Escritura tú manifiestas lo importante que son los niños para ti. Tú desechas, Señor, y aborreces a aquellos que asesinan a sus hijos, aquellas mujeres que abortan sus hijos, aquellos que cometen injusticia con los niños. Como padres creyentes, ayúdanos, Señor, a no cometer injusticia con ellos, a cuidarlos como el tesoro más precioso, pero porque son tuyos. Son lo más hermoso que tú nos has podido dar después de la salvación, pero son hermosos porque son tuyos. Te pertenecen a ti, Señor. Que podamos cuidarlos responsablemente, que podamos, Señor, capacitarnos para hacer la tarea de manera que te honre y que sea para la gloria de tu nombre, bendito Dios. Bendice a los padres que están aquí presentes, padres y madres que como todos pueden tener falencias en sus vidas, pero a eso venimos, Señor, a capacitarnos, a que tú nos hables, a que pongamos en orden nuestras prioridades y sepamos, Señor, qué es lo que tú requieres de nuestros hijos. Bendice, Señor, a cada padre y a cada madre que está acá. Bendice a los niños de esta iglesia, Señor. Danos sabiduría para poder llevarlos por esta vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.